Después vamos a ver un poco también los contrastes entre Macri y Cristina en Naciones Unidas. Quiero tratar un tema que pasó un tanto desapercibido teniendo en cuenta el poder de lobby muy fuerte que tienen los supermercados en la Argentina. Porque son uno de los principales anunciantes de los grandes medios y además porque, bueno, efectivamente todo el tiempo lo hacían con el gobierno anterior y lo hacen también con este gobierno, negociando si efectivamente se aumentan o no se aumentan los precios. Bueno, a esa situación salió muy fuerte el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Echeverre, con términos durísimos que verdaderamente a mí me sorprendieron, no tuvieron tanta difusión, sí un comunicado muy duro de las distintas asociaciones de supermercados contra Echeverre, porque Echeverre salió a decir directamente que los supermercados le robaban a la gente y a los productores. Es decir, que remarcaban fuertes precios sobre lo que era el producto salido del productor agropecuario y después salido de la fábrica, que recargaban en la cadena comercial unos precios exorbitantes que esos después terminaban siendo pagados por los consumidores sin que lo reciba el productor. Está con nosotros Luis Miguel Echeverre. Estuvo duro, es decir, directamente planteó los supermercados le roban a la gente. Sí, ¿Lo ratifica eso? Maxi, sí, por supuesto, sin ninguna duda, pero aparte, independientemente de lo que pueda opinar uno o nuestra entidad, es importante que juzgue la misma opinión pública. No sé si tenés los números a mano, porque son elocuentes. Bueno, si yo quiero, no los tenemos los números, por eso quiero repasar un poquito los números, pero a ver, ¿por qué la importancia, me parece, de que lo diga Echeverre? La Sociedad Rural, bueno, es una de las entidades del establishment económico, digamos, del poder económico argentino. De hecho, forma parte del grupo de los 6 también, las 6 cámaras más poderosas desde el punto de vista económico. Del otro lado hay un poder infernal que es el poder del lobby de los supermercados. Y esto de alguna manera desbalancea la discusión típica que había de asociaciones de consumidores contra los supermercados o de pymes contra los supermercados, diciendo, miren, nos ahogan los precios, remarcan todo. Ahora directamente, no es que se puede sospechar de que Echeverre esté pensando en un plan comunista atrás, digamos, que esté pensando en intervenir los supermercados, sino que está contando lo que, según Echeverre, es una realidad que también viven los productores agropecuarios en la Argentina. Nuestra entidad representa productores de toda la Argentina, de las más variadas producciones, ¿no es cierto? Y bueno, entonces vemos que en la cadena de comercialización, a nuestro entender, hay abuso. Lo que nosotros dijimos claramente y lo convalidamos es que el consumidor no convalide precios abusivos, o sea, que no convalide precios que para nosotros son un robo. Y es muy claro ver bueno, fíjense la estos diferencia precios, ¿no? entre una cosa y otra, y que la misma opinión pública juzgue. Estos precios los elaboró la CAME, pero me gustaría mostrar antes los precios que elaboró Echeverre desde la Sociedad Rural. Efectivamente, un litro de leche lo paga 4 pesos el productor. Un litro de leche, 4.10 recibe el productor, sí. De la fábrica sale a 10 pesos 11 y se vende a 18.20. Esto es lo que le carga el supermercado de lo que sale de la fábrica, a lo que lo pone el supermercado en la góndola. Es decir, es casi un 100% que le carga de lo que sale de la fábrica. Exacto. A ver, vamos rapidito viendo otros precios, por favor. Bueno, queso rallado. Queso rallado, 52 pesos recibe el productor, que es lo que le pagan por la cantidad de litros de leche que necesita para hacerse un kilo de queso rallado. De la fábrica sale a 97, consumidor 360. No abro juicio. Esto es impresionante, lo del queso rallado. Que juzgue el consumidor. Lo del queso rallado, veamos un segundo, por favor, porque esto es impresionante. Acá estamos hablando que se multiplica por 3 el precio. Exacto. 3 veces y media. 9 por 4, 36. Sí, de que sale de la fábrica hasta que lo pone en la góndola del consumidor. La fábrica lo entrega a 97 pesos, en la góndola está a 360 el kilo. Sí, es decir, y esto usted dice no tiene explicación. Bueno, que lo expliquen ellos. Si se sienten ofendidos por cómo los calificamos, que es un término duro, pero realmente duro también es esto, que pongan ellos, digamos, la cara y expliquen de dónde salen esos precios. Bueno, avancemos por favor un poquito. A ver, sí, podemos avanzar. Queso Mar del Plata. El productor recibe 42 pesos por la cantidad de litros que hace falta para hacer un kilo de queso Mar del Plata. De la fábrica sale a 56, consumidor 190. Bueno, esto también es impresionante. Estamos hablando de que acá, de nuevo, se multiplica casi por 4 veces el precio de que sale de fábrica. Es decir, ya está procesado. Bueno, entonces, el producto, y a raíz de todo esto sale que de se armó, fábrica
en la góndola la ponen 4 veces más caro. Exacto, y a raíz de lo que se armó esta polémica, recibimos llamados de toda la Argentina. ¿Por qué? Por las malas prácticas comerciales, porque cobran a más de 100, 120 días, porque les hacen pagar al repositor, porque les hacen pagar las pérdidas que tienen una vez que tienen la mercadería en el supermercado. O sea, esas son abusos, a nuestro entender, que está sufriendo tanto el productor por un lado y el consumidor por otro. A ver, por favor, podemos avanzar, vamos avanzando, así no tengo que pedir una a una. 25 pesos el queso cuartiloro sale, le pagan al productor. La cantidad de litros de leche para hacer ese kilo de queso, 45 sale de la fábrica, 115 al consumidor. Bueno, también hay un recargo importante. Dulce de leche, 7 pesos, que es lo que hace falta para hacerlo, 20 sale de la fábrica, 65, el triple. Lo pone el supermercado a 65 en la góndola cuando la gran empresa, hay 2 lácteas principales que fabrican el dulce de leche. También hay fábrica más chica, fábrica más chica, pero se lo venden a 20 pesos y el mismo dulce de leche después aparece 65 pesos el kilo en la góndola. En la góndola. Exacto. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, y fíjense lo que pasa con la manzana también. 2 pesos 30, hay 2 calidades, esta de primera calidad y otra, trae un ejemplo, había una de segunda calidad, 2 pesos 30 al productor, 18.20 va al súper y el súper lo pone a 40.45 al consumidor. Bueno, a ver, rapidito, también hay, bueno, el caso del vino. El vino no sabemos cuándo sale del productor, pero es lo que le vende directamente al súper. El súper le vende, digamos, la bodega, acá hay un solo ejemplo, 30 pesos entrega la botella, 50, 55. Entonces, ¿y qué pasó acá? Pasó que llegó en un camión una noche, lo pusieron en una góndola y se terminó la magia. O sea, ese es el punto. ¿Dónde está? ¿Qué justifica todo ese recargo? Por lo que podemos saber, y me encantaría que digan lo contrario, empleados hay en la carnicería, en la panadería y en las cajas. Todo lo demás los hacen las empresas que tienen que reponer o tienen que contratar otras empresas, las pymes, para que le hagan la reposición en las góndolas. Bueno. Entonces, ahora, hasta el gobierno pasado, había un gobierno que intervenía en la economía y que estos entre 4 paredes disponían cuánto recibía el productor y cuánto pagaba el consumidor. Ahora que no hay intervención, bueno, señores, hay que transparentar la cadena. A ver, coincide en lo que plantea Echeverre, Luis Miguel Echeverre, el titular de la Sociedad Rural, coincide también la CAME, que agrupa a empresas pymes y muchas empresas del comercio de pymes. Miren los precios que pone la CAME, ¿no? Directamente la CAME no se sabe lo que pasa en el medio, pone directamente el precio del productor. Esto pasa en frutas y verduras, el precio del productor y el precio directamente en supermercado. 1 kilo de pera le pagan 1 peso con 90 al productor, 26 pesos lo pone el supermercado, se multiplica por 13 el precio entre que sale del productor hasta que llega al supermercado. El limón, 1 peso con 70, le pagan al productor, está a 17 pesos al público en la góndola, se multiplica por 10 efectivamente el precio. Bueno, esto lo veíamos la manzana, manzana roja, pero es importante se multiplica ver, por 12 veces es importante no solamente lo que recibe el productor, sino lo que hay en el medio, si hay un distribuidor o hay una industria, y después el paso ese, porque bueno, es más contundente todavía. O sea, es importante, Maxi, que se transparenten, como decíamos recién, estas cadenas para que tenga el productor un precio por encima del costo de producción y por otro lado el consumidor no pague, no convalide precios abusivos. Bueno, a ver, ahora le voy a preguntar un poquito cómo se resuelve este tema según la visión que tienen ustedes, ¿no? Pero también me interesaría ver un poco del comunicado de la CAME que muestra que efectivamente han bajado en el último mes, en agosto, algunos precios para el productor. Por ejemplo, el precio de la lechuga bajó 50%, lo que le pagan al productor, y en la góndola bajó 15% el precio. O el precio de las frutillas bajaron 40% lo que le pagan al productor, y en la góndola bajó 5% el precio. Bueno, mira, te digo... O en el caso de la zanahoria, que se ha hablado mucho por las inundaciones en el tema de Santa Fe y que se importó también zanahoria, bajó en agosto 26% el precio que le pagan al productor y en la góndola bajó solo 9%. Bueno, te digo un ejemplo que la mañana... pregunta es quién se queda con la diferencia. Bueno, mañana presentamos una denuncia en defensa de la competencia en la Secretaría de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, por el tema de la leche. Hasta ahora hace 2 años que venimos con valores de quebranto a los productores y el argumento de la industria es que al haber bajado, que es verdad, el precio internacional de la leche en polvo, no se podía pagar más al productor, ¿no? Ahora subió, en los últimos 45 días subió casi un 40% el precio internacional y al productor 5%.
la misma pregunta que te haces vos, ¿quién se queda con la diferencia? Mañana va y le pedimos ahora, a la Secretaría de Comercio, ahí es donde hace falta un Estado fuerte, presente, que garantice la transparencia en este tipo de cadenas. Ahora, le pido que mire esa cámara porque lo está viendo también un representante de la Cámara Argentina de Supermercados, que es Fernando Aguirre. Que bueno, ha sacado, no esta cámara, sino la otra cámara, un comunicado muy fuerte contra Echeverri, contra el titular de la Rural, diciendo que estas declaraciones, diciendo que los supermercados le robaban a la gente de los productores, son demagogia pura o ignorancia de lo que pasa en la cadena comercial. Aparte del comentario, digamos, bueno, ¿qué hacemos con los precios? Está bien, es una opinión que cualquiera tiene el derecho de opinar lo que sea, pero estaría bueno que expliquen por qué saltan de un precio al otro, que transparenten sus costos, sus precios, porque de eso estamos hablando en definitiva, independientemente de los calificativos. A ver, quiero una opinión de Fernando Aguirre, que es el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, muy duro. Yo decía, es la Rural, es decir, los que están saliendo a decir acá los supermercados le están robando a la gente. Es fuerte, hasta ahora lo decían sectores de las pymes, lo podía decir CAME. Bueno, ¿cuál es la respuesta que tienen los supermercados? Hay que tener en cuenta que cuando se habla de supermercados, no son todos los supermercados iguales. Hay un grupo de grandes cadenas internacionales, también hay dos grandes supermercados o cadenas nacionales de origen argentino, que son los que realmente tienen un poder muy importante, un gran poder, y lo ejercen, un poder económico, financiero, etcétera, etcétera. Pero el resto de lo que es el supermercadismo, es decir, lo que nosotros representamos como Cámara Argentina de Supermercados y Federación de Supermercados, que es básicamente lo que en el interior del país tiene mucha fuerza, las cadenas regionales, los supermercados independientes, no se los puede poner dentro de esa categoría. Que las grandes cadenas tienen un excesivo poder y lo usan, es verdad. Que necesitan tener grandes ganancias porque parte de esas van al exterior en forma de regalías, también es verdad. Pero cuando uno habla del supermercado, habría que separar de qué tipo de supermercado estamos hablando. Bueno, está bien. Yo pensé que Aguirre iba a defender la posición de los supermercados, pero claro, Aguirre es la Cámara Argentina de Supermercados. Claro, es indefendible, es que es así, es muy contundente. Pero además, esto. Creo que Aguirre lo dijo bien. Y es entendible. Hay otro condimento, más allá de los precios, es la actitud que tienen con los proveedores. Digamos, la actitud, el manejo financiero. Justamente. ¿A cuánto le pagan a las pymes? ¿A cuánto le pagan 120, a los proveedores? 130 días. Obvio. Les hace reponer la mercadería, les mandan notas de débito por el tema de las pérdidas que tienen adentro del supermercado. La otra vez me comentaba uno, esto se armó un revuelo bárbaro. Me dice, mirá, a mí yo me fui, no le vendo más a los supermercados porque a fin de año me mandaron que tenía que poner el 3% de la venta anual para promoción. Bueno, se fue ese señor de ahí. Entonces, pero el problema, bueno, ahora el problema está planteado. ¿Qué hace el gobierno? A ver, yo siempre dije, y he escrito un libro con esto, que el gobierno anterior, pese a que tenía una visión de que iba contra el poder económico, en el caso de los supermercados, transó con los supermercados. No es decir, la política de Moreno fue acuerdo con los supermercadistas, que son pocos, para que me cuiden los precios cuidados y otras cosas, y voy en contra de los productores agropecuarios. De hecho, hubo una transferencia muy grande de ingresos de los productores a los supermercadistas porque quedó demostrado que después los precios se remarcaban. Ahora, en el gobierno de Macri, y está peleada la discusión, porque hay un sector del gobierno, que puede ser el ministro de Agroindustria, Bullay y demás, que dicen hay que hacer algo con los márgenes que tienen los supermercados. Y hay otro sector, de hecho el propio secretario de Comercio, Miguel Brown, que plantean el gobierno no debe intervenir, no debe ir a las prácticas intervencionistas tocando la ganancia de los supermercados. Es intervenir y otra cosa es
investigar si hay posiciones dominantes, si hay abuso de posición dominante, si hay carterización, eso sí, eso es por eso siempre muchos nos dicen que no queremos Estado. No, acá hace falta un Estado fuerte que garantice la transparencia y que garantice la competencia entre los diferentes actores que hay, en este caso en el comercio, para que no haya abusos ni para el lado del productor ni para el lado del consumidor. O sea, por eso es que mañana, en el caso de la leche en polvo, vamos a hacer esa presentación en la Secretaría de Comercio para que se investigue por qué al bajar los precios bajan al productor, pero al subir al precio internacional o subir el principal producto que es la leche en polvo, no se traslada eso al productor como debería ser. O sea, ese es el punto. Entonces, de esa manera sí, que se achique la brecha lo más posible entre lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor, a partir de la competencia y la transparencia. Hay mercados que son más transparentes, como el de la carne, por ejemplo, porque hay muchos oferentes de un lado y muchos compradores del otro. Es decir, si vas al supermercado, vas a la carnicería, digamos. Sí, claro. Entonces hay muchos compradores y muchos vendedores. Ahí generalmente es muy rápida, digamos, la transferencia de las bajas o de las subas de la hacienda en pie al mostrador. Pero en otros, como el caso de la leche, la fruta, que trajimos esos ejemplos, queda por el camino. Los principales compradores ahí son los supermercados. Son pocos y evidentemente cargan, a nuestro entender, abusivamente precios, perjudicando al consumidor y también al productor, por lo que hablábamos recién, los plazos de pago, las condiciones comerciales. Aparte, muchos decían, mirá, realmente tenemos miedo de hacer pública estas cosas por miedo a represalias comerciales. O sea, no deberíamos vivir eso, ¿no? Es decir, que la concentración económica genera esas cosas. La concentración económica genera un poder ilimitado y una voracidad en las ganancias, y obviamente lo que genera es miseria del otro lado, porque lo que hay para repartir es siempre lo mismo. Yo lo que discrepo con vos es que no solo pasó en los supermercados con el otro gobierno, todos los grupos concentrados, las cerealeras, las petroleras, las mineras, todos fueron beneficiados en el gobierno anterior. Digamos, después la producción... Bueno, también digamos, si está Echeverri, titular de La Rural, diciendo que los supermercados son ladrones hoy, es porque tampoco está viendo mucha acción respecto a qué se hace respecto a los supermercados. Yo mostré la otra vez, los precios de costo de lo que había pasado con los productos lácteos en enero y febrero, cuando el productor, el tambero, recibía el mismo litro de leche que antes de la devaluación. Que había bajado el precio de la leche en polvo, que fue verdad. Sí. Ahora subió un 40% y no se transmite al productor. Claro, pero la leche fluida, el tambero, seguía cobrando el mismo litro de leche que antes de la devaluación. Y sin embargo, entre enero y febrero, una remarcación feroz de todos los lácteos en las góndolas. Sin duda, subió. Ustedes dicen ahí subió el precio al consumidor y quedó igual el precio al tambero y se fundieron miles de tambos en la Argentina. Ese es el punto, tenemos que encontrar, porque ¿cómo funciona en otros lugares? En otros lugares donde hay estabilidad monetaria, por ejemplo, no hay inflación, los estados se preocupan para que no haya posiciones dominantes o carterización. Incluso lo que vos decís, el comentario por ahí que llama la atención y te entiendo por qué nosotros estamos diciendo esto, porque la realidad del campo cambió alguna imagen del pasado que por ahí tiene alguna parte de la opinión pública. Nosotros representamos cientos de miles de productores, en general medianos, de toda la Argentina. O sea, por eso salimos... Es fuerte que le digan ladrones a un sector del poder económico, que ha ganado mucha participación en los últimos tiempos. En realidad la frase fue: no se dejen robar, no convaliden precios abusivos por parte de los supermercados. Así fue la frase. A ver, Aguirre, simplemente entonces, ¿hay responsabilidad efectivamente en los supermercados en la fijación del precio? Porque los supermercados dicen la cadena de comercialización. Nosotros no tenemos la responsabilidad que dice La Rural o los productores. Insisto en lo mismo, hay un determinado grupo que tiene un poder y lo usa, y otro muy gran grupo de supermercados nacionales que de alguna manera sufren también las consecuencias, por ejemplo, en el precio de compra. El supermercado pequeño no puede comprar al mismo precio que compra un supermercado grande, y ahí hay una discusión permanente con los proveedores para poder conseguir las mismas condiciones, los mismos descuentos, etcétera, que le otorgan a las grandes cadenas. Y las grandes cadenas, vuelvo a decir lo mismo, ese poder económico que tienen lo usan, y lo usan muy fuertemente.
Y ya está en los estudios Alberto Fernández, mira Abusivo. cómo han pasado los tiempos, ¿no? Desde el 2008 la 125, que ahora la rural sale con los tapones de punta contra los supermercados. Argentina es circular, va dando vueltas y vueltas. ¿Y qué pasa con las retenciones a la soja? Le voy a preguntar la última, ya lo tengo a Echeverría acá, el titular de la rural. Macri dejó abierto, no lo puso en el presupuesto, qué iba a hacer con las retenciones a la soja el año que viene. Había prometido bajar 5 puntos cada año, bajó 5 puntos este año al 30%. Me dicen que Macri quiere hacer lo mismo, bajar a 25% el año próximo, pero Prat Gay, hasta Bullay, el resto de los ministros le dicen no dan las cuentas, son 16.000 millones de pesos. El presupuesto del año próximo tiene un agujero fiscal fenomenal que se financia con deuda. Bueno, ¿cuál es la posición del campo respecto a esto? A ver, el gobierno cumplió a poco tiempo de asumir la promesa de campaña, eso generó mucha confianza, esa confianza también hizo cumplir una especie de compromiso que tenía el campo que decía: sáquennos el pie de encima y vamos a demostrar la potencia que tiene la producción de alimentos en la Argentina, la producción agropecuaria. Y así fue que este año la inversión y gasto del campo va a ser de 58.000 millones de dólares. Se incrementó la siembra de trigo, se va a incrementar ahora la de maíz, la de girasol. Hay retención de vientres, ya vemos en miles de pueblos de la Argentina un resurgimiento comercial, vemos mayor consumo de todo tipo de insumos agropecuarios, maquinaria, generación de empleo en la agroindustria. Esto fue diciembre del año pasado, no tenemos por qué dudar de la palabra del gobierno que cumplió y faltan 3-4 meses. ¿Ustedes quieren que efectivamente el año que viene le bajen otros 5 puntos? Eso sería virtuoso. Y ¿no? si el gobierno dice no hay plata, no lo vamos a hacer. Veremos en ese momento. Pero porque yo le digo, el gobierno dice hoy que baja 5 puntos más la retención a la soja, y acá está Piumato que está viendo si el viernes la CGT anuncia o no anuncia paro general, primer paro general contra Macri. Te saco una cuenta. Lo que van a decir los sindicatos es: el gobierno lleva una suba del piso de ganancia muy módica el año que viene, justamente porque no le dan los números fiscales, y le baja otros 5 puntos de retención a la soja. Bueno, yo te cuento, este año para mover la cosecha hicieron falta 5 millones de viajes de camión. De seguir en esta lógica de mayor inversión, el año que viene vamos a necesitar entre 5.600.000 y 6 millones de viajes de camión. Eso significa un señor sentado en un camión consumiendo combustible, aceite, gastronomía, noche de hotel, etc. Eso significa el campo. El campo invierte y genera empleo en toda la Argentina. Como te digo, faltan 3-4 meses, ¿no es cierto? ¿Ustedes siguen reclamando entonces la baja de 5 puntos? No es un reclamo, entendemos, a ver, si alguien se compromete un gobierno y cumplió, y todavía faltan 3 meses para que se dé un año a partir de que hicieron lo del año pasado, bueno, no tenemos por qué dudar de eso, no tenemos por qué dudar.